Bueno a todos, la idea de publicar estos videos es para aquellos estudiantes o para aquellos profesionales que quieran repasar acerca de este tipo de patologías. La idea es hacer videos de cirugía maxilofacial donde abarquemos diferentes temas, desde patología maxilofacial, lo que sea infecciones, traumatismos, etc. Para empezar me pareció importante comenzar con esta patología que es el ameloblastoma, que a pesar de ser una neoplasia benigna de origen epitelial odontogénico, es en su variante sólida multiquística, es aquella que mayores consecuencias puede traer para el paciente, ya que su tratamiento es una resección con márgenes de seguridad. Para hablar todo lo que sea patología de quistes y tumores odontogénicos, nos vamos a basar en la publicación de la Organización Mundial de la Salud, cuya última revisión fue en el año 2017, donde se obtuvo una revisión completa de los tumores de cabeza y cuello, y entre ellos aquellos tumores de origen odontogénico. Los tumores de origen odontogénico se dividen en dos grandes grupos, que son los tumores odontogénicos benignos y los tumores odontogénicos malignos. Ya de por sí los tumores odontogénicos son muy poco frecuentes, pero su variante maligna son extremadamente poco frecuentes, por lo que tiene mayor prioridad hablar de los tumores benignos y que en otro momento hacemos una revisión o un video de los tumores odontogénicos malignos. Los benignos básicamente los podemos agrupar de acuerdo a su origen en tres grandes grupos. El primero son aquellos de origen epitelial, después tenemos los origen mesenquimáticos y aquellos que tienen componente de ambos, o sea, que tienen un origen mixto. Dentro de lo que son los de origen epitelial tenemos el ameloblastoma, el ameloblastoma como representante más importante, el tumor odontogénico escamoso, el tumor odontogénico epitelial calcificante, famoso, conocido, mencionado anteriormente como tumor de Pinborg, y el tumor odontogénico adenomatoide. Como este video va a ser de ameloblastoma, vamos a ver las diferentes variantes que existen o clínicas que tenemos. La clasificación menciona el sólido multiquístico, el uniquístico, el periférico y menciona una cuarta variante que es el metastizante. Dentro de aquello de origen mixto tenemos el fibroma ameloblástico, el tumor odontogénico primordial, los odontomas, complejo y compuesto, y el tumor de células fantasmas dentinogénico. Dentro de los de origen mesenquimático tenemos el fibroma odontogénico, el mixoma odontogénico, el cementoblastoma y el fibroma cementosificante. Bueno, empecemos a hablar del ameloblastoma. Siempre que hablen de una patología, siempre que se hable de una patología, tiene que comenzar mencionando su descripción. Básicamente, en este caso, cuando hablamos de ameloblastoma, nosotros podríamos definir el ameloblastoma como una neoplasia benigna, ¿sí?, de origen epitelial odontogénico, que tiene dos grandes características. El primero es que es localmente agresiva, y el segundo es que su estructura histológica, sus patrones histológicos, se asemejan a la odontogénesis temprana. De hecho, sobre todo su variante folicular, es muy parecida o se asemeja mucho a lo que es el órgano del esmalte, como lo vamos a ver en la presentación. Entonces, si nosotros tenemos que definir ameloblastoma, vamos a hablar de acuerdo a lo que hicimos en la descripción. Un dato aparte es que antes se lo conocía, hoy en día ya no está en ninguna publicación, pero como adamantinoma, porque fue, por ejemplo, la forma en que lo describió el patólogo francés Charles Malasses, pero recién a partir de la década del 30 apareció el término ameloblastoma, que es el que se usa hasta la actualidad. Mencionamos que el ameloblastoma es un tumor odontogénico que es benigno, que su origen es epitelial, que es localmente agresivo y por último, y no por eso menos importante, que su estructura histológica se asemeja, sobre todo en su variante folicular, a lo que es el órgano del esmalte, ¿sí?, a la formación de la odontogénesis. Por eso es muy importante recalcar que una pregunta básica que se realiza siempre es que si puedes haber ameloblastoma, ¿sí?, algún ameloblastoma puede surgir en otro hueso
de la economía o de otra parte del cuerpo? ¿Puede haber un fémur ameloblastomas? La respuesta es muy sencilla, es no. Porque si nosotros mencionamos que el ameloblastoma se origina básicamente de las estructuras epiteliales, ¿sí? Ya sea remanentes de la odontogénesis o, por ejemplo, de la pared de un quiste, es imposible que haya en otros huesos del organismo, ya que los únicos huesos que tienen dientes son los maxilares. ¿Sí? Así que ameloblastoma es una patología estrictamente de aquellos que hacen cirugía maxilofacial, estomatología, incluso del odontólogo general, por lo menos para que lo reconozca y lo derive. Entonces, una forma sencilla de recordar que de aquellas estructuras que lo originan es volver al origen. Dijimos que el origen es epitelial, entonces vamos a ver cuáles son aquellas estructuras epiteliales que quedaron, por ejemplo, de la odontogénesis. Y son, por ejemplo, restos de la lámina dental, ¿sí? Que son los restos de cerres, restos de epiteliales de Malacés, el epitelio reducido del esmalte, o aquellas estructuras, por ejemplo, como la capa de células basales del epitelio superficial suprayacente, o incluso el epitelio ontogénico de un quiste, que puede dar origen a un ameloblastoma uniquístico, por ejemplo. Y recuerden siempre que histológicamente, vuelvo a repetir, es algo de lo que no se tienen que olvidar de este video, es que se asemeja mucho a lo que es el órgano del esmalte, donde tenemos una estructura epitelial periférica, casi puesta en empalizada, una parte central donde las células se ven como usadas, ¿sí? De aspecto estrellado, que es lo que es la parte de lo que se denomina retículo estrellado. Entonces, si lo vemos en una radiografía, puede formarse o tener su origen a partir del resto de la lámina dental, del epitelio reducido del esmalte, o básicamente de los restos epiteliales de Malacés. Son aquellas estructuras que con mayor frecuencia pueden darle origen. En cuanto a la clínica, ¿cómo se presenta un paciente o en qué paciente se presenta más frecuentemente este tipo de patologías? Si hablamos de edad, este tipo de patología es más frecuente alrededor de los 40 años. Como uno no puede decir una edad exacta, dice en promedio entre 30 y 50 años. En cuanto al sexo, no hay una predilección por sexo, o sea, no es más frecuente en varones que en mujeres o en mujeres que en varones. Sí hay una pequeña predilección por el tema de la raza, porque es más frecuente en personas de raza negra. Y otra característica importante, de hecho una de las más importantes desde el punto de vista clínico, es dónde se da, o donde, la zona en que se da con mayor frecuencia. La zona que se da con mayor frecuencia es en mandíbula y en sector posterior. Si ustedes comparan lo que es mandíbula y maxilar superior, van a ver que hay una enorme diferencia, y dentro de la misma mandíbula, la diferencia que hay entre lo que es el sector medio anterior y el sector posterior, que puede llegar a tener hasta cerca del 70% de todos los ameloblastomas que se forman en los maxilares. Clínicamente, ¿cómo se presenta un paciente? Y esto uno lo ve muy seguido en el hospital. Primero, que tiene crecimiento lento y es indoloro, por eso puede llegar a tamaños muy importantes. A la palpación depende de cómo esté la cortical. Si la cortical está intacta todavía, puede expandirse, ¿sí? Y su sensación cuando uno lo palpa es de ser duro, de ser pétreo. Puede producir asimetría facial. De hecho, uno de los pacientes que me consultó hace muy poquito, antes que empiece todo esto de la cuarentena, se presentó porque le mencionaron que tenía la cara hinchada, ¿sí? Y tenía una ameloblastoma que iba desde el 48 al 41. Produce movilidad dentaria de acuerdo a la estiólisis periférica que produce las piezas dentarias. Incluso una característica fundamental es que puede producir risólisis. Parestesia en aquellos muy grandes cuando por compresión afecta al nervio dentario inferior. Y dificultades para ocluir hacen más referencia a que pueden movilizar las piezas dentarias y eso puede producir una alteración en la oclusión. Si esto no se trata, ¿sí? La lesión continúa infiltrando los espacios modulares adyacentes, causando expansión y destrucción del tejido óseo. Si la cortical ya no está intacta, a la palpación eso ya se empieza a sentir como crepitación, ¿sí? Incluso tiene la capacidad de invadir tejidos periféricos. Que eso es un gran problema porque si se encuentra, por ejemplo, en mandíbula, el sector posterior, y sigue invadiendo,
puede invadir base de cráneo y causar la muerte, obviamente. Se puede ulcerar, pero ulcerar por el roce continuo, por el tamaño que tenga, o por la insuficiencia. Al crecer tanto genera que la superficie no tenga suficiente nutrición y se puede ulcerar. Obviamente producen desfiguración facial. Y si no se trata adecuadamente, sobre todo el sólido multiquístico, pueden recidivar. Por eso su tratamiento es con margen. Desde el punto de vista clínico terapéutico, ¿sí? Las tres variantes más frecuentes son el sólido multiquístico o poliquístico, como lo puse aquí, el uniquístico y el periférico o extraóseo, que es extremadamente raro. De hecho, yo veo muchísima patología y no he visto ninguno. Sólido poliquístico o multiquístico sí, de hecho son muy frecuentes, igual que los uniquísticos. Y su tratamiento puede ser muy distinto de acuerdo al tipo. Los sólidos poliquísticos sí o sí son una resección con márgenes, pero mientras que los uniquísticos hoy en día se trata de ser más conservador, y eso lo vamos a ver más adelante. En cuanto al diagnóstico por imagen, el uniquístico, como su nombre lo menciona, se va a ver una sola cavidad que puede estar o no relacionada con una pieza dentaria retenida. Si hablamos de radiografías, vamos a ver una imagen radiolúcida, osteolítica radiolúcida en relación o no a una pieza dentaria. Si hablamos de tomografía, vamos a ver una sola cavidad que va a ser hipodensa. Cuando hablamos de sólido multiquístico, si hablamos a nivel radiográfico, se van a ver esas estructuras características denominadas en pompas de jabón o burbujas de jabón. Aquí en Argentina no le decimos pompas. Y que también hay que hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías que presentan la misma imagen. Pero si uno lo ve, este tipo de imagen, a nivel mandibular, el sector posterior, lo primero que tendría que pensar es que se trata de un ameloblastoma. Y recalcando siempre el tratamiento, este tipo que hay que hacer un tratamiento agresivo para evitar la recidiva. Bueno, para hablar un poco de lo que es la histología del ameloblastoma, siempre que hablemos de lo que es la estructura histológica de una lesión tumoral, tenemos que hacer referencia al parénquima que lo forma, o sea, las células que forman la lesión, y por otro lado al estroma o al tejido conectivo, ¿sí? Que también forma parte del mismo. Existen dos grandes variantes o dos variantes más importantes o más frecuentes en ameloblastoma. Una es el folicular y otra es el plexiforme. Es más evidente o es más marcado en el folicular porque sí se asemeja en forma muy evidente a lo que es el órgano del esmalte del proceso de la odontogénesis. El parénquima del ameloblastoma está formado básicamente por un epitelio, recordemos que es de origen epitelial, en el cual esas células basales que forman estas estructuras son cilíndricas, se disponen en empalizadas y tienen una polarización inversa de su núcleo. Si lo ven bien en la imagen que está en blanco y negro, en ese esquema, se puede ver bien cómo están las células dispuestas en empalizadas con sus núcleos con una polarización inversa. Y todo esto está en un estroma de tejido conectivo que puede ser más o menos laxo. La otra variante que, a diferencia del folicular, no se puede relacionar con ninguna de las etapas de la odontogénesis es la variante plexiforme, donde sí podemos seguir identificando estos ameloblastos, neoplásicos, ¿sí? Dispuestos en empalizada con una polarización inversa, pero la estructura en general se asemeja más a lo que es una red. ¿Sí? Tiene forma, por eso su nombre de plexiforme. De hecho, algunos libros incluso lo mencionan como red de pesca o malla a la estructura que forma su variante plexiforme. También podemos encontrar otro tipo de variantes en las cuales dentro de estos folículos, ¿sí? Aparecen diferentes tipos de células o diferentes tipos de estructuras que le dan ese nombre a ese patrón. ¿Sí? Por ejemplo,
Si dentro de estos folículos se forman perlas de queratina, hablamos de un patrón acantomatoso. Si, por ejemplo, dentro de estos islotes aparecen células de tipos granulosas o granulomatosas, hablamos de un patrón de células granulares. ¿Sí? Si las células que se ven superior parecen células basales, hablamos de patrón de células basales. O incluso hay otro patrón que no lo menciono aquí, que es el desmoplásico, en el cual los islotes y los filamentos epiteliales son pequeños y tienen células cuboidales teñidas de oscuro. Pero todos esos son detalles que no vienen al caso. Sí es muy importante saber que los dos patrones fundamentales son el folicular y el plexiforme. Y una pregunta que se hace usualmente es si el patrón histológico, ¿sí?, varía o modifica algo el tratamiento. Y básicamente no. ¿Sí? Lo que varía el tratamiento es de acuerdo a su presentación, si es sólido, multiquístico o si es uniquístico. Pero su patrón histológico no, no varía su tratamiento. En cuanto nos referimos ahora al tratamiento quirúrgico, propiamente dicho, ya mencionamos que el sólido multiquístico, por esta capacidad de invasión que tiene en forma local, ya que es localmente agresivo y puede invadir estructuras adyacentes, su tratamiento es de resección con márgenes de seguridad. ¿Sí? Y otra cosa importante a destacar es que las piezas dentarias que están en relación con la lesión se van. ¿Sí? Incluso muchas veces en las clases o cuando se ha tomado, los alumnos han dicho que trataban primero las piezas dentarias y después qué hacer con el tumor. No, se va todo, se va con todo. Se va la lesión, 1 centímetro, 2 centímetros con márgenes, incluyendo toda estructura que esté dentro de esos márgenes. Por otra parte, la lesión, la melanoma uniquístico, puede presentar diferentes variantes. Recordemos que usualmente surge o parte a partir de la proliferación, a partir de la pared, por ejemplo, de un quiste. Entonces, si si esta lesión prolifera hacia el interior de la luz de esta lesión, si lo hace hacia su pared, si lo hace hacia afuera, hacia el tejido óseo, o si dentro de su pared, vamos a tener diferentes variantes que tienen mucha importancia desde el punto de vista clínico y de la recidiva. La variante luminal es cuando el tejido neoplásico prolifera, ¿sí?, alrededor de la luz del quiste o de la lesión que sentó la base para que esta neoplasia se desarrolle. Si lo hace, si el patrón es intraluminal, el tejido está proliferando hacia la luz de la lesión. Esto es importante saber porque tanto la luminal como la intraluminal, si uno hace la eliminación de la lesión, la posibilidad de que recibe es muy baja. Pero la otra variante que existe es la variante mural, en la cual prolifera a partir del epitelio hacia el exterior y ya sea conectándose todavía con el tejido de origen o presentándose como lesiones satélites, tanto en sus dos variantes. Esto aumenta mucho la posibilidad de que esto recidive. Entonces el tratamiento aquí ya no tendría que ser tan conservador y a su vez el seguimiento clínico tiene que ser mucho más exhaustivo que las otras variantes, por eso es muy importante lo que informa en este tipo de lesiones la anatomía patológica. El periférico en sí, el tratamiento es la enucleación con la eliminación del periósteo subyacente a la lesión. Y esto lo agregué como para terminar, para que vean la capacidad de invasión local que tiene este tipo de patología, que a pesar de que no dan metástasis, la primera imagen es una resonancia sacada del primer paper que aparece, de Millman, en la cual se ve cómo una melanoma está invadiendo la base del cráneo, una resonancia a partir de la cual pueden ver cómo invade base del cráneo, llevando incluso a la muerte del paciente. Y en la imagen derecha es una tomografía con una reconstrucción tridimensional, que es el paper de abajo, el de Abati, la cual es una revisión sistemática sobre la invasión de la melanoma hacia la órbita, incluso llevando a la nucleación y la pérdida de la visión, porque se nuclea, se saca esa órbita completa, obviamente con el ojo y todas las estructuras periféricas. Esto es todo lo que tenemos que saber, o la mayoría, para
la gente común normal de ameloblastoma. Hasta que hemos llegado, muchas gracias.